Quiero compartirles con ustedes esta noche y el tema es el corazón de un creyente por la obra misionera. El corazón de un creyente por la obra misionera. Dice ahí en el libro de Romanos capítulo 1, si quiere lo hacemos en forma alternada y nos unimos en el versículo 15. Ahí en sus lugares, nada más manteniendo reverencia a la palabra de Dios, ahí en sus lugares sentaditos. Vamos a hacerlo en una forma alternada, amén. Yo inicio, ustedes el siguiente y en el 15 nos unimos todos. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no con buena ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón que es llegar al cielo, esto es sacar abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se ve la justicia, pero con la boca se dice la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues jugarán a aquel que no ha nacido? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha nacido? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Padre, gracias esta noche por este grupo de hermanos que se han reunido. Señor, el tema de esta semana es la obra misionera. Y Señor, si sabemos que alguien está interesado en las almas perdidas, es usted. Usted no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Señor, ellos tienen que saber y nosotros tenemos que enviar o ir. Ayúdenos, Señor, a tener ese deseo y ese corazón. Señor, le pedimos que traiga convicción a los hermanos en estos días acerca de la obra misionera, que confirmen su fe, Señor, y que puedan ver más allá de los límites de lo que sus ojos pueden ver. Bendiga el mensaje de su palabra esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía hace unos minutos, yo quiero hablarles acerca del corazón de un creyente por la obra misionera, y he tomado estos versículos. Este mensaje lo voy a dividir en dos partes y voy a iniciar esta noche con el primero. Y yo sé, hermanos, que usted ha leído el capítulo 10 de Romanos muchas veces, y usted puede decir: bueno, el apóstol Pablo está hablando ¿verdad? Está hablando de su amor, de su deseo, de que su pueblo, de que su nación, ¿verdad? El pueblo de Israel sea salvo. Y es correcto, pero podemos sacar muy buena aplicación de estos versículos, ¿verdad? Y vemos ahí en el versículo número 1, hermanos, que el apóstol Pablo dice: hermanos, refiriéndose, ¿verdad?, a los hermanos, a los creyentes ahí en Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vamos a ver aquí un par de palabras muy importantes y muy interesantes que el apóstol Pablo empieza a decirle a los hermanos en Roma. Y yo creo, hermanos, que esto está conectado con el versículo clave que ustedes tienen para esta temporada, que es buscando las cosas de arriba. Buscando las cosas de arriba. Eso significa, hermanos, que cuando buscamos las cosas de arriba es porque estamos diciéndole a Dios: ¿qué es tu deseo?
¿Qué es lo que tú quieres? Hermano, pues conocer el anhelo de Dios debe ser una prioridad para nosotros. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, ciertamente el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón. Ahora, la palabra anhelo ahí podía traducirse como alguien que está en una situación así como de respirando con dificultad, ¿verdad? Tiene un deseo, un fuerte deseo, una sensación intensa de lograr ese deseo. Eso es lo que significa la palabra ahí, anhelo. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de explicarles a los hermanos ahí en Roma. Hermanos, el anhelo de mi corazón. Pero no solamente quedaba en eso, hermanos. No solamente se encerraba en un bonito anhelo. No, mi oración. Amén. Mi oración. Y si usted lee el libro de Hechos, en el libro de Hechos usted va a encontrar que antes del apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, hermanos, el día sábado él se reunía ¿en dónde? En las sinagogas. Y hablaba a los judíos y les testificaba a los judíos y le decía a los judíos acerca de que Jesús era el Mesías. Entonces él tenía una buena intención, un buen anhelo. ¿Y usted? Bueno. Usted tiene un anhelo por las almas perdidas. Bueno, usted puede decirme, sí, pastor, yo salgo al evangelismo cada sábado aquí en el... Qué bueno. Y los que vimos en la pantalla, los soldados, los chinos, los niños, los hindúes, y ellos no tienen que saber lo que tú ya sabes. Ellos también tienen derecho a saber. Sí, por eso el canto que nos interpretó la hermana era, tienen que saber. Amén. Tienen que saber. Y ese tienen que saber, tiene que estar en el anhelo de tu corazón. Así es. Tiene que ser un anhelo de tu corazón. Y entonces ese anhelo de tu corazón lo pasas al siguiente, oración. El apóstol Pablo dice, mi anhelo, ciertamente es gran verdad lo que le quiero decir, hermano. El anhelo de mi corazón se transforma en oración para salvación de mis paisanos judíos. Usted, hermano, y yo sé, hermanos, que oran como lo han mencionado y toman peticiones de los misioneros y oran por ellos, hermanos, pero no solamente debe de quedar ahí. Hay que ir al siguiente punto. ¿Cuánto hay que dar? Amén. ¿Cuánto hay que dar? Amén. Solamente el apóstol Pablo dijo, ay, pobrecito de ellos. No, el apóstol Pablo actuó yendo a las sinagogas a predicarles. Y ciertamente tú no puedes ir a la India a predicar. Y ciertamente tú no puedes ir a Tailandia a predicar. Y ciertamente, hermano, usted no puede ir a Turquía a predicar. Ciertamente a lo mejor ni puede cruzar la línea para ir a Ciudad Juárez a predicar. Porque si cruza ya no puede volver para atrás a lo mejor. Pero puede mandar a alguien. Amén. Bueno. Puede venir alguien y decir, voy a Turquía. Y presentar su obra y mostrar la gran necesidad. Es cierto. Y él decirte a ti, tengo ese anhelo. Y tengo esa oración. Y tú decir, ok, yo comparto ese anhelo contigo. Y no solamente te voy a apoyar en oración. Aquí está para que vayas. Amén. Yo le estaba diciendo a los varones en la sesión ahorita, usted vaya a Forcones y va a encontrar hijos espirituales. Amén.
Usted vaya a Forcón y va a encontrar hijos espirituales. Amén. Porque me empujó. ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Me empujó. Por 2 años. La palabra empujar, te la voy a traducir, es que es una palabra nabolatense hebrea, entonces es difícil de interpretar. ¿Ya? Es ponte a chambear. Amén. ¿Sí? Pero tiene que haber un anhelo. Y lo vemos aquí en el apóstol Pablo, ese anhelo de su corazón, versículo 2, ¿verdad? Un anhelo, debe de haber un anhelo por la salvación de las almas perdidas. Un anhelo porque el que no conoce de Cristo pudiera alcanzar la salvación, hermano. El evangelio llegó a México, hermanos, y la primera ciudad que fue impactada con el evangelio en México, hermanos, fue en los años 1800 y entró por la ciudad de Monterrey. Y en aquella época, hermanos, era difícil predicar el evangelio en una ciudad, en un país cegado totalmente por nuestra cultura católica. Y hoy en día, hermanos, en la ciudad de Monterrey hay muchas buenas iglesias fundamentales que predican el evangelio. Pero aquellos hombres, hermanos, tuvieron un anhelo de ir a Monterrey y predicar el evangelio, pero tal vez ellos no vieron el fruto como se está viendo hoy en día. Otro hombre, William Tyndale, que tradujo la Biblia de latín al inglés. Y él tenía un anhelo en su corazón que las personas pudieran leer en un lenguaje normal las Sagradas Escrituras y que a través de ese lenguaje que ellos conocían pudieran encontrar al Salvador. Y él tuvo un anhelo y se esforzó y tradujo la Biblia y pagó con su propia vida. Pero hoy el cristianismo en Estados Unidos tiene la versión King James. Porque un hombre tuvo un anhelo de que el pueblo tuviera su Biblia. Un anhelo. Un anhelo. Y un creyente, hermanos, un creyente tiene que tener un anhelo. Porque la obra misionera siga hacia adelante. Amén. Buscando las cosas de arriba. Número 2, hermanos. Miren lo que dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos versículos, hermanos, me recordó mucho mi trasfondo católico. El apóstol Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay muchas, no solamente católicos, hermanos, pero hay muchas religiones y si tú puedes ver esas religiones, tienen mucho celo por su religión. Mucho celo por su religión, hermanos, pero no están haciendo lo correcto. Ajá. ¿Verdad? En Hermosillo, en la ciudad de Hermosillo, hermanos, hay un convento. Hoy es un museo, ahí en Hermosillo. Se llama el convento o la iglesia de San Anselmo. Y si tú vas ahí, hermanos, te van a mostrar, había cuartos especiales donde no solamente los monjes, las monjas, los curas iban ahí para sufrir por Cristo. Ellos interpretaban literalmente que ellos había que sufrir por Cristo. Entonces se encerraban en esos cuartos y en esas habitaciones había todo tipo de material con el cual ellos podían golpear su cuerpo. Cintos con clavos, látigos y cualquier tipo de cosa que a ellos les produciera dolor. Aún podía ser tú como una persona normal solicitar encerrarte en ese cuarto y sufrir por Cristo. Un celo por Dios, pero equivocado. Ajá. Así es. Un celo por Dios, pero equivocado. Usted y yo, hermanos, o tal vez usted lo experimentó, ver gente caminando de rodillas, gente pagando sus mantas,
Gente tratando de hacer lo último para tratar de agradar a sus dioses. Para tratar de agradar a Dios. Equivocadamente. Cierto. Equivocadamente. Una hermana ancianita de nuestra iglesia, ella tiene ahorita como cerca de 80 años, ya la hermana ya está muy mayor. Y ella nos cuenta que su abuelo era un inglés. Allá en los años 30, 40, dijo, mi abuelo formaba parte de unos intelectuales en Inglaterra. Mi abuelo era creyente. Y el presidente de México de aquella época le hizo una invitación a su abuelo. Le dijo, vengan a México para que usted sea el secretario de Economía. Y dice, y mi abuelo lo vio como una buena oportunidad. Dijo, vamos a aceptar la invitación. Me voy a llevar toda la familia y voy a aceptar esa invitación para llegar a México y poder predicar el Evangelio. Amén. Dice que su abuelo llegó con su abuela, con sus padres, con sus hijos, que ahora son sus padres. Pero dice que no se animó a predicar el Evangelio, porque quedó horrorizado del fanatismo de las personas. Quedó asustado de lo que en esa época, cómo era la religión oficial controlando todos los niveles de gobierno. Y yo dije, hermana, pero ¿por qué hizo eso tu abuelo? ¿Por qué dejó de predicar el Evangelio? El apóstol Pablo sabía bien, hermanos, lo que era tener celo por Dios en una forma equivocada. Cuando estaban matando a Esteban, hermanos, y habían puesto la ropa a los pies del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dando la autorización de que mataran a Esteban, él estaba pensando en ese momento, el apóstol Pablo, así es. Mueran los herejes, estamos limpios nosotros agradamos a Dios. Y hermano, yo creo que esa muerte, el ver ese hombre ahí morir con una paz en su corazón y mirando hacia el cielo y la gente aventándole piedras, yo le aseguro, hermano, que eso clavó el corazón del apóstol Pablo de ver cómo Esteban moría en paz. Y Pablo sabía exactamente cómo pensaban los judíos. Por eso Pablo dice, ellos tienen un celo, porque yo también lo tenía. Y mira, hermanos, si tú pudieras contarme tu vida pasada, cómo intentabas por tus propios medios ganarte la gloria. Cierto. Conozco un pastor en el Estado de México, hermanos, que dice, sus padres fueron salvos en esa comunidad en el Estado de México. Estaba prohibido no salirse de la religión oficial. No podía salirte en aquellos años 70. Y dice, una noche, empezaron a rodear la casa personas. Nosotros vivíamos en una casa así como de lámina. Yo era un niño, dice. Y dice, mis padres se dio cuenta que esos hombres con antorchas empezaron a rodear la casa. Y dice, y yo recuerdo que él gritó y dijo, corran al cerro. Y salieron, dice, salimos corriendo hacia el cerro. Y esa multitud empezó a perseguirnos. Mi abuelo, dice, que también era hijo de Dios, cristiano, como ya estaba anciano, no podía correr mucho. Y la multitud lo alcanzó y lo mató. Y mi padre, lejos tratando de ayudar a mi abuelo para que la multitud no lo golpeara, nuestra madre le dijo, no, vente, hay que salvar a nuestros hijos. Y salimos huyendo del pueblo.
a los años, él estaba visitando iglesias, ya como un misionero, para ir a ese pueblo donde habían matado a su abuelo. Y sabe, hermano, dice él que ahí en su iglesia, que hoy tiene una congregación ahí, una de las personas que habían matado a su abuelo, anciano ya, estaba congregándose con él. Porque la gente tenía celo por Dios, pero en una forma equivocada. Intentan, dice el versículo, dice el siguiente versículo 4, hermanos, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Pablo está diciendo, sí, mis compatriotas tienen un celo, agarran la Biblia y la aplican mal y tienen un celo equivocado. Mira, hermano, tú y yo teníamos una Biblia en casa, ¿sí o no? Y mi mamá la ponía ahí, hermanos, para que duerman en paz todos. De veras, hermano, miren, yo recuerdo a mamá hacer esto. Y como que eso y yo recuerdo un día, porque mi abuela tenía otra Biblia. Yo me acuerdo que yo agarré la Biblia, yo tendría como 6, 7 años, la Biblia de ella, y yo empecé a darle así. Y me dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y dije, ay, abuelo, pues quiero leer este libro. No lo leas. El que lo lee se hace loco. Yo creo que sí la leí. Porque le habían enseñado que nadie podía leer ese libro. Y el que lo leyera se hacía loco. Y yo sé, hermanos, que esa historia también te la dijeron a ti. Si tenla, y entre más grandota, tenla en tu casa. Ahí de ahí va a salir un poder de bendición. Un celo, pero un celo equivocado. Un celo, pero un celo equivocado. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de sus compatriotas, que ellos eran muy celosos. Eran celosos de la ley. Y si tú ves hoy en día, hermano, el judío es súper celoso de la ley. Pero te sorprenderías de las interpretaciones que le dan a sus versículos. ¿Sí? Ellos usan mucho intérpretes, ¿verdad? Muchos otros como libros como el llamado la Mishnah, que es una interpretación de los pasajes. Y si tú lo dije, caray, estos. Wow. Y yo tenía porque hay que saber que estudié inglés. Que no acabé, ese no es mi problema. Pero en la clase de inglés, hermanos, la maestra era una judía. Y cuando la maestra nos ponía y decía, a ver, pónganse a practicar inglés de parejas, tú. Y me decía, a ver, tú, pastor, ven conmigo. Vamos a practicar tú y yo. Pero el propósito de ella, hermanos, al ir a platicar con ella, era para hacerme preguntas. Y me decía, ¿verdad que ustedes no quieren a los judíos? No, le decía yo, nosotros sí queremos a los judíos. No, dice, ustedes nos han matado por siglos. Y yo dije, yo no soy de esos que tú piensas. Nosotros amamos a los judíos. Y le dije, y de hecho le dije yo, el domingo pasado prediqué de Abraham. Me dijo, oh, de Abraham predicaste. ¿Y qué dijiste? Le dije, que Abraham es el padre de la fe. Oh, sí, para el judío Abraham es el. Pero en una de las pláticas que tenía, ella me decía, pastor, ven. Me dice, ven, ¿qué? ¿Tú sabías que nosotros hoy tenemos un ayuno? El ayuno de luna nueva, no sé qué. Oh. Me decía, pero ¿sabes qué? Me dijo, es que el ayuno empieza en la mañana y termina hasta la noche para la cena. Pero es que no le vayas a decir a Dios, es que comí al mediodía, no aguanté. O sea, ella hacía todos esos rituales, hermano, ¿me entiende? Y yo, hermanos,
tratando de hablarle de que Cristo, hermanos, ellos están, no, es que a ese Jesús que tú me estás diciendo, ese Jesús que tú me estás diciendo, se lo llevaron sus discípulos. Fíjense, todavía defienden eso. Sus discípulos se lo llevaron. ¿Cómo se lo van a llevar si había soldados romanos ahí? No, pero es que nosotros tenemos un contexto histórico de que ustedes se robaron a ese Jesús y ahora lo ponen como el Mesías. Y me dijo, mi esposo es el que guarda la sinagoga aquí en Fort Collins. Y yo le empezaba, ¿verdad? Con mi inglés así, y le empezaba a hablar de Isaías 53 y de Isaías 54 y de las profecías. Y me dijo, mira, tu examen final va a ser que si tú me puedes hablar de Isaías 53 en inglés, te voy a dar chance de que vas a la sinagoga, me dijo. Y lo hables ahí. Y yo le dije, de veras, sí, me dijo, yo puedo hacer que mi esposo te dé la oportunidad. Y se vino la pandemia. Nada, que no podía hablar inglés. Pero, hermanos, ellos guardan un celo equivocado. Cierto. Cierto. Y la gente allá afuera, y las fotos que tú viste de gente de hindú, de Tailandia, todas las, hermanos, ellos piensan y ellos creen que están bien. Que sus dioses les van a hacer el favor. Que sí, me sorprendió mucho que una de las diosas de allá de la India, hermano, la bañan con leche. Ajá. O sea, wow, ¿cómo es posible que puedas? Y hermanos, y había otra religión de las tantas que hay en la India, pero que tuvo que ser prohibida por el gobierno, hermanos, por la gran cantidad de niños que morían en esa religión. Porque gente matrimonios iban con sus líderes espirituales ahí y le decía, si no te está yendo bien en la vida, es porque el Dios Shabbat o el Dios te está castigando. ¿Y qué tengo que hacer para aplacar la ira del Dios? Súbete a la montaña y tira a tu hijo recién nacido. Ajá. ¿Te imaginas? Ponte a pensar, hermanos, cómo esa madre sube a la montaña y hace una oración a su Dios y le dice, deja de estar enojado conmigo y bendíceme, y lanzar ese bebé. ¿Te imaginas si fuera tu hijo? Pero para ellos, su celo por su Dios falso es tan grande que son dispuestos a sacrificar eso. Ajá. Pero el apóstol Pablo, hermanos, vea lo que dice aquí. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La verdad del Evangelio. No hay que pagar por esa justicia de Dios. No hay que ofrecer sacrificios por la justicia de Dios. No hay que hacer nada para recibir el perdón de nuestros pecados. Usted y yo lo sabemos. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no lo sabe usted? Amén. Que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Amén. Y que resucitó el tercer día. Amén. ¿Pero qué cree? Ellos no lo saben. Cierto. Ellos tienen un celo, pero un celo por su Dios. Y si tú tienes un anhelo correcto, y si tú estás buscando las cosas de arriba, y si tú buscas, tú dices, yo quiero tener ese corazón como el corazón de Dios. Yo voy a buscar las cosas de arriba. Señor, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Y Dios te va a decir que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Así es, ¿verdad? Bueno. ¿Sí o no? Amén. ¿Dónde estuvieras tú si no hubieras sido salvo? Ajá. ¿Dónde estuvieras? ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Qué hubiera sido de tu vida? Amén. ¿Dónde estuvieras tú si Cristo no hubiera venido y te hubiera salvado?
que fuera de ti. Yo recuerdo, hermanos, tratando de testificar a una persona allí en Fort Collins y diciéndome, joven, y le decía, pero déjame y su esposa lo quería traer a la iglesia. Su esposa. Y un día dijo, voy a ir, pues. Y fue a nuestra iglesia. Y otro hermano le dio el evangelio y fue salvo. Tiempo después me dijo, ¿sabe por qué no quería venir a la iglesia? ¿No? Porque yo conozco las iglesias. Pero nunca he venido a la... Sí, pero yo conozco las iglesias. Es que yo vendía de aquello. ¿Cómo? Yo vendía de aquello. Mira, a un sinaloense no le puedes decir qué es lo que vender de aquello. ¿Qué es? Y me dijo, y yo iba y les vendía a los hermanos. ¿Cómo? Sí. No aquí, en otras iglesias. Y yo decía, eso es lo más falso que puede haber. Y sabes, yo le dije, tienes razón. Pero por encima de la mentira existe una verdad. Amén. Y ese hermano que te dio el evangelio te dio la verdad. Amén. Amén. Y gracias a Dios que tú le recibiste. Un evangelio, hermanos, que tú y yo lo recibimos y no tuvimos que pagar por él. Una salvación que tú y yo adquirimos y no tuvimos que pagar una manta para ser salvos. No tuvimos que hacer una obra para ser salvos. Así es. La salvación no se gana a través de las obras. Bien. El apóstol Pablo dice, es para todo aquel que cree. Amén. Es para todo aquel que cree. Y tú crees. Amén. Y tú crees. Pero allá afuera, a donde vamos a ir mañana y ponerle este logotipo a las puertas, ellos no saben lo que tú sabes. ¿Sí me entiende? Ellos no saben. Y sabe, hermano, sabe que mucha gente ha dado su testimonio. Mucha gente ha dado su testimonio. El pastor Alejandro Córdoba estaba dando su testimonio en una ocasión. Estaba predicando y estaba diciendo que una ocasión ellos llegaron y tocaron la puerta de una persona y no abrían y no se iban y estaban ahí, ¿va? Decía el pastor Córdoba, parecíamos testigos de Jehová, no nos íbamos. Toque. Se abrió un hombre y dijo, ¿qué quieren? Y le dijo, bueno, yo soy el pastor fulano tal, es mi compañero, estamos pasando por aquí y estamos hablándole a la gente de lo que dice la Biblia acerca de la salvación, le gustaría escuchar. Y ese hombre le dijo, ok, pásenle. Pasamos a la sala. Dice, le dimos el evangelio y ese hombre fue salvo. Amén. Amén. Fue a la iglesia. No, ese sábado, cuando recibió a Cristo y el hermano pasaron tiempo hablando con él, les dijo, iré, vengan. Y lo llevó a una habitación. Y estaba un mecate colgado con una cuerda. Y le dijo, estaba colgándome cuando ustedes tocaron la puerta. Estaba parado arriba de la silla, me estaba poniendo listo para tirar la silla y quedar colgado cuando ustedes tocaron la puerta. Qué bueno es el Señor, ¿no? Amén. Hasta el último minuto hay oportunidad. Amén. Ahora, dice, ese hermano es diácono en mi iglesia. Amén. Pero alguien fue y le dijo. ¿Sí? Alguien fue y le dijo. Alguien le tocó la puerta. Sí, yo sé, tú no puedes ir, pero tú puedes mandar a alguien. Amén. El pastor mencionó de misioneros que han estado viniendo, de misioneros que han estado presentando la obra y que ustedes van a votar, van a determinar si apoyan a ese misionero o no.
Pero tal vez para apoyar a ese misionero que va a ir, se necesita que des más apoyo. Tal vez el pastor va a decir con justa razón: mira, hermano, quisiéramos tomar a este otro misionero, pero no tenemos los fondos suficientes en misiones, pero nos gustaría apoyar a eso. Si ese es un anhelo de tu corazón y esa es tu oración por los perdidos, no vas a tener problemas en decir: yo pondré un poco más. A ver, denme la tarjeta porque yo voy a subir un poco más. A ver, denme el recibo porque yo voy a dar un poco más. Porque no solamente no se va a quedar un anhelo, ay, qué bonito, mira, qué lindo, quiere ir a Turquía, qué bendición, ay, que Dios te bendiga. No, dale para que vaya. Amén. Dale para que vaya. Dale para que lleve el evangelio. Esa es la responsabilidad que tiene una iglesia. Como decía yo en la reunión de varones, una iglesia de buen testimonio y de verdad. Y yo le decía a los hermanos en la reunión de varones, hay un chisme que se corre entre misioneros. Yo era misionero y andaba ya: oye, ¿cómo te fue en aquella iglesia? Que no, hombre, no vayas allá, ¿no? Y escuchaba buen testimonio de ustedes. Amén. Y escuchaba cosas bonitas de ustedes. Y aunque yo no los conocía, yo por eso yo le decía a los varones: yo fui introducido aquí con ustedes a través del pastor Alfaro. Así es. Pastor Alfaro, llévame cuando vaya. Hay que hacer una paradita allí. Espérame, déjeme hablar con el pastor. Porque información. ¿Me entiende? Información. Pero si me tocó ir a iglesias, hermanos. Si me tocó ir a iglesias, pero déjenme decirles, si me tocó iglesias en donde gente me decía: ¡ay! Qué bueno que vas a ir a Colorado. Vamos a orar por ti. Y yo llegaba al pastor y me decía: no, qué bueno, pastor, el misionero, vamos a orar por usted. Oiga, mire, no fuimos al banco, pero es mañana nos vemos en tal lugar para darte la ofrenda. No, pastor, no se preocupe. No, sí, hermano, es que, mira, no podemos ir al banco y entonces ahí espéranos en ese lugar, en esa esquina, ahí espérame, no te vayas ahí, no sigues el viaje, ahí espérame para llevarte la ofrenda. Allá estoy esperando todavía. Pero ve las predicaciones, ves esa iglesia y dicen: tenemos un anhelo por la obra misionera. Amén. Porque no solamente queda en un deseo, a ese deseo se le pone oración y se le pone que dar. Amén. Y no es, mira, Dios, que te quede claro, Dios no necesita de nuestro dinero. Dios nos invita a participar con Él. Pero ese misionero que va a ir a Turquía, miren, hermanos, a veces no me gusta decirlo mucho, pero cuando yo pasaba por iglesias, como le decía al principio, y que gente me decía a mí, pastores me decían: Estados Unidos, Colorado, ya es residencia, no quieres dólares, ¿no? Y estás buscando que... No, pastor, no se preocupe, si no me puede apoyar, no, que te voy a apoyar, no. Ahora que estoy en Colorado, ahora que ven las fotos, pastor, yo siempre supe que ibas a llegar allá. Dios te bendiga, pastor. Invítame a tus conferencias. Que no quede, hermanos, en un anhelo. ¿Sí me entiende? Amén. Que continúe el buen testimonio de esta iglesia por la obra misionera. Y que si este año vas a tener que subirle un poco más, súbele, hermano, súbele más, súbele un poquito, súbele mucho, ¿sí? Súbele poquito, súbele lo que tú quieras, súbele. Porque tú ya has probado la gracia de Dios en tu vida. Tú ya la has probado. ¿Sí? La mayoría de los que están aquí no son nuevos creyentes, ya los conozco de vista, muchos de ustedes. Y ustedes ya han probado la gracia de Dios. Ustedes ya han visto la mano de Dios obrar. Pero a veces así, pues cuando se trata asunto del dinero, y arrastramos un poquito los pies, otra vez, ay, pero hermano,
Tú sabes que Dios siempre te ha sacado adelante. Tú sabes bien que Dios siempre ha estado contigo cuando hay tribulación. Tú sabes que Dios siempre ha suplido todo lo que te ha necesitado. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero a veces necesitamos que se nos recuerde. ¿Qué vas a hacer tú? Mañana voy a continuar con estos versículos. Porque me encantaría que a ese anhelo le pongas cantidad. No solamente oración, que bueno, póngale oración, pero también póngale cantidad. Para que los que vayan a ir puedan ir. Vamos a orar. Padre Celestial.